Buenos días, colegas. Gracias por conectarse a nuestra sesión de comunicación, salud y calidad de vida. Pues debemos comenzar. Lamento que no estén conectados ya Antonio Acosta y Virgilio, pero bueno, afortunadamente la dejaremos grabada. Adelante, Karina, con tus comentarios hacia tus colegas en la exposición de la semana pasada. Sí, profe. Gracias. Yo considero que hubo una buena organización y que todos los integrantes del equipo tenían un buen dominio del tema. Con respecto a las diapositivas, creo que fueron muy entendibles y usaron mucho el recurso de la iconografía. Entonces, eso hizo que, al menos en mi caso, retuviera mejor la información. Y ese sería mi comentario. Igual que aprovecharon muy bien el tiempo, porque eh, ay, perdón, se me está yendo el internet. Sí, ¿por qué Eh, qué? ¿Me decías? Que aprovecharon muy bien el tiempo cada uno, dando todos los datos que fueron importantes, pero que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de mi equipo decidimos abreviarlo para no saturar de información, y en su caso, a pesar de que presentaron mucha información, no se vio saturada la exposición. Ok, muchas gracias. Rebeca, tus comentarios para tus compañeros Antonio, Virgilio y Sebastián. Sí, buenos días. Buenos A días. mí también me gustó la exposición. Siento que hicieron un buen trabajo porque toda la información que dieron fue entendible. Las gráficas, pues, bueno, todas eran entendibles. Ellos se tomaron el tiempo de explicarlas, pero si uno veía las láminas podía comprender de qué estaban hablando, ¿no? También siento que el recurso de la iconografía fue muy bueno porque, pues, yo soy alguien muy visual, entonces ves todos esos iconos y te va dando una idea de lo que va acompañando el texto, ¿no? Entonces fue un buen elemento. Y también me gustó cómo manejaron el tiempo porque a lo mejor a diferencia de otros equipos que quizás podían extenderse un poquito, ellos sí tenían como que el tiempo encima, pero aún así supieron organizarlo y no sé, era mucha información, pero no se sintió tan saturado porque supieron distribuirlo. Y me gustó mucho que pues hicieran preguntas, ¿no? Ya sea que entre ellos se apoyaban o que nos preguntaban a nosotros, porque pues eso también incentiva la participación. Entonces eso sería todo de mi parte. A mí sí me gustó mucho la exposición. Vale, muchas gracias, Rebeca. Lorena, por favor, tu retroalimentación. Gracias, doctor. Bueno, respecto a la exposición, ahí les faltó colocar correctamente la cita textual que pusieron en alguna de las láminas. Reforzar los tipos de obesidad con iconografía. Y bueno, en cuanto a las cifras, manejan cifras de distintos años, tienen 2016, si no mal recuerdo 2015 y 2012. Y también tienen 2018, entonces ahí para poder pues comprender el contexto y la evolución de este padecimiento, pues es importante que manejen un solo año o si van a hacer como si van a hacer una comparación, pues que hagan comparación con todos los años, ¿no? Pero nos presentan, por ejemplo, datos a nivel mundial de un año, en cuanto a México nos presentan otro año, entonces sí es importante que ahí unifiquen sus fechas para pues tener una noción real, ¿no? De este padecimiento. Ahí, bueno, en las láminas tienen distintos tamaños de letra, entonces también recuerden que esa es una parte importante, que todo esté unificado. Y bueno, como lo habíamos comentado en conclusiones, traten de poner los bullets para que podamos ver como la idea, ¿no? Al punto al que van con sus conclusiones. Y ahí, por ejemplo, durante la presentación hablaron de que afecta a los niños, a adolescentes, a los adultos, pero en la conclusión no llegan a quién afecta más este padecimiento, ¿no? Entonces es importante
que pues en la investigación que hayan realizado, pues lleguen a esta conclusión, ¿no? O sea, sí, afecta a todos los grupos de edad, pero ¿qué grupo es el más afectado? Y en cuanto a los productos comunicativos, en el cartel se pierden las letras del punto 3 y 4, entonces ahí por el fondo contrasta un poco, entonces ahí vean si incluso esas letras que están, las pueden, si no mal recuerdo están en blanco, entonces póngalas un poco más resaltadas o de otro color para que no se pierdan esos 2 puntos en el cartel. Igual, ¿no? En el eslogan, en el mismo cartel, queda muy, o sea, queda un poco perdido, no se ve, entonces también para que lo modifiquen. No dejaron ahí el espacio para las instituciones, entonces también es importante que lo tomen en cuenta. Y el tríptico lo noté un poco borroso, no sé si justamente a la hora de pasarlo a la presentación se ve así o si esa sea la calidad con la que la descargaron, entonces ahí también tengan cuidado para que a la hora de la entrega final pues sea visible, ¿no? Porque era un poco complicado leer la información del tríptico por lo borroso que se veía. Esos serían mis comentarios, doctor. Sí, muchas gracias, Antonio, Virgilio y Sebastián. Tomen nota de estas recomendaciones, de estas observaciones que ahora hace Lorena, porque lo quiero ver reflejado en su entrega final, que para eso es esta exposición. Es una recta final en la que ustedes exponen el trabajo terminado, pero para una mejora definitiva. Entonces, no solo es una retroalimentación de orden verbal, de, bueno, me falló o me faltó y tan. No, lo que yo quiero es que con estas observaciones y recomendaciones mejoren sus láminas y sus productos comunicativos. Quiero escuchar, antes de dar mis comentarios, quiero escucharles a cada uno de ustedes. Antonio, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció tu desempeño? Adelante. Pues a mí bueno, me sentía cómodo con la exposición porque, pues sí, también este trabajo lo estuvimos haciendo pues juntos, entre Virgilio y Sebastián, y nos reuníamos, entonces como que eso me dio mucha confianza. Muchas veces en otras clases como que no llega uno a ponerse de acuerdo y pues nosotros sí nos estuvimos poniendo de acuerdo, entonces sí, pues al menos con mis compañeros me sentía cómodo y pues sí, sí teníamos a lo mejor así pues preocupaciones de que algo pudiera salir mal, pero no, o sea, no me invadieron. Creo que sí, como le digo, eso me ayudó mucho que pudimos ponernos de acuerdo bien con mis compañeros y pues me gustó trabajar este tema porque a pesar de que es un tema muy cotidiano, creo que había cosas que no comprendíamos del todo y pues estarlas investigando sí me hizo entrar más a fondo. Creo que sí pues lo puedo aplicar a mi vida cotidiana porque pues muchas de las recomendaciones o medidas para evitar pues la obesidad pues son incluso pues sí recomendaciones para llevar una buena vida en general, ¿no? Entonces creo que pues sí me gustó mucho trabajar este tema y me sentí bastante cómodo. Ok. Muchas gracias, Antonio. Virgilio, te escucho. Sí, profesor, gracias, buen día. Buen día. Bueno, al igual que como que mi compañero Antonio, pues sentí un grato refuerzo por parte de ambos, tanto de Antonio como de Sebastián. Me sentí respaldado y al mismo tiempo, pues intenté dar esa confianza. Em, Como lo comentó Antonio también, estuvimos trabajando en tiempos, en formas, en muchos aspectos un tanto minuciosos y eso también, pues, a pesar de los nervios, me dio un tanto de confianza. Hay que seguir trabajando en los aspectos y al principio también sentí bastantes nervios, pero al mismo tiempo, esos, como bien lo dijo usted, fueron los que me motivaron, los que me impulsaron a hacerlo y pues creo que al final, si bien no fue un resultado excelente,
pues me deja satisfecho. Pudieron haber pasado varias cosas. Creo que me pongo más nervioso ahorita y en las clases que en la exposición, pero al parecer pues me sentí bien y con el resultado también me siento bastante satisfecho, profesor. Gracias. Ok, muchas gracias. Adelante, por favor, Sebastián. Sí, bueno, como ya lo dijo Antonio y Pierre, pues sí, ¿no? Nos juntábamos, nos reuníamos por lo general los lunes o los viernes y por las tardes y todo lo discutíamos, o sea, desde el color de tal cosa, todo eh, lo íbamos compartiendo todas las ideas y al final todos pues decidíamos con qué nos íbamos a quedar, igual con toda la información, con la presentación, todo lo fuimos haciendo entre los tres para que todo quedara, para que todos estuviéramos de acuerdo, ¿no? Para que no hubiera también por ahí a lo mejor algún conflicto después, porque si se puso algo o no se puso algo. En general, me gustó mucho trabajar, es un tema muy interesante, que tal vez pues, no sé, como que lo menospreciamos, no le tomamos la suficiente importancia, pero pues en realidad nuestro país pues es un problema muy grave, ¿no? Ya lo vimos en los índices y pues en términos generales, pues a pesar de que tenemos como detallitos que mejorar, pues la verdad estoy muy orgulloso, ¿no? Con mi trabajo y con el de mis compañeros y como equipo en general. Y todo muy bien. Vale. Gracias, Sebastián, Antonio y Virgilio. Quiero decirles que vi una articulación en la secuencia de las exposiciones, vi un trabajo compartido. Me pareció bien el invocar material que ya existe e incluirlo dentro de su disertación. Creo que muchas veces eso es posible, eso es mejor que querer desarrollar todo el material que nos va a servir para apoyar nuestra disertación, invocar material, traerlo y decir, aquí está, me pareció un tino. Creo que formularon buenos productos comunicativos. Sí, espero que tanto en el ensayo como en los productos comunicativos homologuen las fuentes de información o de 3 años consecutivos o del mismo año para poder establecer comparaciones. Creo que pueden mejorar los productos si los vuelven a ver ahora al paso de estos días y ven cómo, por ejemplo, en el cartel, el contraste entre el fondo y el texto del mensaje no alcanza a adquirir buen contraste y dificulta la lectura. Creo que donde tienen el fondo naranja pueden subir la intensidad del color naranja y dejar el texto en blanco. Creo que con eso podrían mejorar la calidad. Y en el tríptico, por favor, si se dobla el tríptico como debe doblarse en 3 segmentos, me parece que una de las caras internas no se salva y no se va a poder leer bien el texto. Por lo menos eso es lo que vi en la exposición, véanlo con cuidado. Y yo espero en el ensayo y en la infografía que resalten los rangos etarios donde más impacta la obesidad, rangos etarios y por entidad y qué pasa en lo rural y en lo urbano. Estoy satisfecho con su desempeño, con su dedicación y con su capacidad para articular entre tres, que además en esta condición a todos los equipos lo he visto. Creo que han sorteado muy bien esta contingencia de tener que llevar un curso a distancia y coordinarse por la contingencia del COVID, coordinarse pues con este tipo de plataformas y hacer posible el trabajo colaborativo. Y bueno,
Espero, insisto, mejoras en el ensayo, ya se mencionó, y las mejoras en los productos comunicativos, que para eso es esta sesión, para eso es, y para que ustedes alcancen una mejor nota, una mejor evaluación en este curso. Bien, vamos a dar paso a la exposición y a la disertación de nuestros colegas. Va a exponer en primer término el licenciado Jorge Alberto Sánchez con el tema pues, un tema muy preocupante como todos los demás, materia de política pública, poco atendido desde mi punto de vista, que son accidentes en jóvenes. Y después de la disertación de Jorge Alberto Sánchez, termina su disertación y nos presenta sus productos comunicativos. Y después tomará el turno el licenciado Luis Leonardo Zárate con el tema de la malnutrición. Hará lo mismo, una disertación, termina y después presenta sus productos comunicativos. Como se trata de una exposición y una disertación unipersonal, pues entonces ellos contarán con entre 25 y 30 minutos por persona. En ese tiempo tendrán que ver la manera de exponerlo. Voy a apoyar a Jorge Alberto en sus láminas porque hicimos pruebas unos minutos antes y se dificultaba un poco la la presentación de estas láminas. Entonces, si puedes prender tu cámara, por favor, licenciado Jorge Alberto Sánchez. ¿Ya está? Te escuchamos. Hola. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Buenos días. Yo soy Jorge Alberto Sánchez. Pues les agradezco mucho. Muchas gracias a todos, a mis compañeros por estar aquí presentes. Les agradezco mucho su atención. Como vieron, el tema que yo voy a exponer es accidentes viales en jóvenes. Y antes que nada, yo quisiera comenzar la presentación con una pregunta. No sé si aquí dentro de los presentes en la reunión, alguien ha tenido o conoce a algún familiar que haya tenido un accidente, ya sea en un coche, en moto, en autobús. No sé si, por favor, pudieran levantar la mano aquí en el chat. Las estás viendo, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Valentina, Rebeca. Andrea, Leo, Valentina, Rebeca. Creo que nada más. Bueno, ¿puede adelantar tantito, profe? ¿La otra? Sí, claro. La de atrás. Perdón. Bueno, ¿por qué lo pregunto? ¿Por qué inicio yo con esta pregunta mi presentación? Porque como se habrán dado cuenta por las manos alzadas, los accidentes viales son más comunes de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que a lo mejor no todos alcanzaron a levantar la mano, pero yo creo que por lo menos todos conocemos a alguna persona que haya estado o haya sido el causante tal vez de algún accidente vial. Y es que los accidentes viales son mucho más comunes de lo que creemos. Son un verdadero problema y no solo nacional, sino mundial. Cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras de todo el mundo. Y además, entre 20 y 50 millones de personas resultan con lesiones o traumatismos luego de un accidente vial. O sea, como vemos, es un número pequeño.
Lamentablemente, este tema es de suma importancia para nosotros, para los jóvenes, porque como población, el tema de los accidentes viales es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Esto aún por encima de enfermedades como el VIH, de muerte con violencia o incluso con embarazos y abortos. Por eso el tema es de mucha importancia para todos nosotros y por el que yo creo que se debe dar difusión, una difusión muy grande a través de productos comunicativos, como los que ya veremos al final de la presentación. Bueno, antes que nada, aquí en la pantalla les muestro un poco de la estructura que tendrá la exposición para que puedan seguir más o menos la línea de la misma. Primero, antes que nada, voy a abordar qué es la juventud, cómo se define, quiénes son los jóvenes, somos nosotros, quiénes son. Después veremos qué es un accidente como tal, cómo es que se define también. Posteriormente, explicaré el contexto actual de los accidentes que ocurren en México, los accidentes viales, y cómo estos están relacionados con los jóvenes y el consumo de alcohol. Para comenzar a entender el tema, primero debemos preguntarnos nosotros mismos si sabemos quiénes son los jóvenes, ¿no? ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Puede la siguiente? Y es que como tal, el término de juventud o entender quiénes son los jóvenes es un poco difícil, es un poco ambiguo, porque como tal no existe una definición universalmente aceptada del grupo de edad que comparten el concepto de juventud. Sin embargo, para esta investigación y tomando en cuenta a las Naciones Unidas, estas definen a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. No obstante, como vemos, esta definición aplica sobre todo para fines estadísticos y el término juventud, al final de cuentas, termina variando de un país a otro. Estas variaciones dependen de factores culturales, de factores económicos, políticos o socioculturales. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, en México, el concepto de juventud es un término que permite identificar el periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez. Y esto, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud, se ubica entre los 12 y los 29 años de edad. Pero como ya dijimos, la que vamos a tomar nosotros ahorita para fines prácticos es la de las Naciones Unidas, que se ubica entre los 15 y los 24 años. Y bueno, actualmente en México hay 38.6 millones de jóvenes entre los 12 y los 29 años. Esto es un extracto poblacional que representa una gran oportunidad de avanzar hacia el desarrollo del país. Recordemos que los jóvenes actualmente nos estamos formando y somos los que posteriormente tomaremos las riendas del país. Y actualmente nosotros como jóvenes representamos el 30% del total de la población mexicana. Estos datos son importantes porque la juventud es recordada por gran parte de las personas como una de las etapas de las más entrañables, de las más lindas e interesantes de la vida. Es una etapa en la que se señala el momento de construcción de nuestra identidad, de la adquisición de ciertos niveles de madurez emocional, intelectual y social. Además, es la que da paso a la adultez, como dije, en la que se forman los ciudadanos que tomarán las futuras decisiones del país. O sea, es importante que como sociedad se cuide a los jóvenes porque son los que en unos cuantos años llevaremos las riendas de todo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, bueno, siguiente. Damos paso ahora al término para definir qué es un accidente. Y quisiera preguntarle a alguien, ¿no? A ver, por ejemplo, Antonio, para ti, ¿qué es un accidente o cómo definirías tú un accidente? Pues yo lo definiría como un suceso inesperado que puede provocar un mal físico a una persona que, bueno, no depende de ella, o sea que sí interfiere algo externo que le causa ese momento inesperado. Ok, bueno, muchas gracias. Y sí, bueno, es muchas veces la idea que nosotros tenemos de accidente, ¿no? Que es algo como que de lo que no tenemos control, algo que
que tal vez no podemos cambiar o no podemos saber qué iba a ocurrir, pero actualmente ha surgido un nuevo concepto de accidente y es el que yo les presento aquí en la lámina. Y es este, mira, el término accidente actualmente ha dejado de considerarse como algo que sucede de manera fortuita y fuera de control que se presenta o que se presenta de manera súbita e imprevisible para definirse como lesión no intencional. En este nuevo concepto subyace la característica de ser un evento previsible y por completo prevenible. Esto quiere decir que sí, anteriormente pensábamos que los accidentes no se podían prevenir o no teníamos nada que hacer frente a un accidente, pero esta nueva concepción de accidente, pues nos hace ver todo lo contrario, que nosotros podemos a través de distintas medidas, de estar informados, de tomar distintas precauciones, prevenir cualquier tipo de accidente y hacer que estos sean los mínimos que ocurran. Por ejemplo, bueno, yo voy a dar un caso mío que tuve hace más o menos 6 meses. Yo salgo a trabajar cada domingo en un carro, viajamos hacia Tejupilco y ese día yo y mi hermano nos dirigíamos a trabajar. Viajábamos en una camioneta y nosotros sin saber las condiciones en las que iba el chofer, nos subimos y nos dimos cuenta prácticamente a mitad del camino que el chofer iba alcoholizado. Bueno, eventualmente a mitad de camino tuvimos un accidente en el que la camioneta casi se va a un barranco. Hubo pérdida material y afortunadamente a nosotros no nos pasó nada, pero no pasó de algunos golpes y bueno, de la pérdida material del coche. Pero yo todavía me acuerdo que cuando salimos del carro, cuando salimos del coche, el joven nos dijo que pues Dios había querido que no nos pasara nada, ¿no? Que diéramos gracias a él porque él nos estaba cuidando y que a pesar de que habíamos tenido un accidente, pues no nos había pasado nada. Y bueno, no es como que yo tenga o tuviera algo contra la religión o ni siquiera es algo por el estilo, pero es que generalmente se tiene esa creencia, tenemos esa creencia muy arraigada de que los accidentes pasan de una manera prácticamente como si alguien, algún ser superior hubiera querido que esto sucediera así, y esto es totalmente falso. Ese accidente se pudo haber evitado de una forma muy sencilla si el chofer era consciente del riesgo que era conducir en estado de ebriedad y hubiera tomado las medidas necesarias, o sea, no presentarse a trabajar, no tomar esa responsabilidad, pero al hacer caso omiso de todo eso, pues eventualmente nos llevó a un accidente, ¿no? Por eso es que esta idea, este nuevo concepto de accidente, se ha vuelto un factor de preocupación y generación de acciones orientadas a la prevención de lesiones, pues todas sus repercusiones rebasan el ámbito concreto de la salud y la calidad de vida de los individuos. O sea, un accidente no se queda solamente en el accidente, sino que muchas veces trae consigo muertes, lesiones, traumatismos, consecuencias que van a afectar no solamente a la vida del individuo, sino a los que le rodean. Bueno, y ya de acuerdo entrando ya directo a los accidentes viales en México y con los jóvenes, actualmente ocupa el 7º lugar a nivel mundial y es el 3er lugar en la región de Latinoamérica que más muertes por siniestros viales tiene, ya que en promedio al día se reportan 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años y 24,000 decesos en promedio al año. O sea, es una cantidad muy grande. Los accidentes viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes, de hecho, aquí en México, como le había comentado, por encima incluso de otras enfermedades o de otros padecimientos. Y esto, como vemos, son muertes que de acuerdo a la definición que se publicó en el Manual de los Accidentes como Problema de Salud Pública en México, pudieron en su gran mayoría evitarse con las debidas precauciones y con la debida información. Como habíamos visto anteriormente, al día se reportan en México 22 muertes por accidentes viales y en su mayoría estos están relacionados con el consumo del alcohol, ya que entre 4 y 10 son causados por manejar bajo los efectos del alcohol.
Bueno, y ya, ahora para saber qué relación tienen los accidentes viales y el alcohol, hay que conocer antes que nada cómo es que el alcohol actúa en nuestro cuerpo. Creo que la de atrás, por favor. Bueno, es importante conocer antes que nada que el alcohol actúa en el cuerpo de una manera en que termina afectando al sistema nervioso, al sistema respiratorio y prácticamente a todo el cuerpo, y por eso es que se debe evitar. Si no bien su consumo siempre, sí debemos evitar siempre su consumo si vamos a conducir. Las bebidas alcohólicas son llamadas así porque contienen etanol. El etanol es el compuesto que le da la propiedad embriagante a las bebidas alcohólicas y es el causante de los distintos efectos en el cuerpo. La siguiente, por favor. Después de que nosotros ingerimos una bebida alcohólica, esta inicia su paso por el esófago, atraviesa el estómago, el intestino delgado y una pequeña parte del alcohol se absorbe a través de las mucosas del estómago. Es por eso que nosotros podemos empezar a sentir los efectos del alcohol a unos pocos minutos. Aún así, la mayor parte del contenido de alcohol se absorbe a través del intestino delgado y es a través de este que entra en contacto directo al torrente sanguíneo. Y ya a través del intestino delgado y a través del torrente sanguíneo es como el alcohol prácticamente se dispersa por todo el cuerpo en unas cuantas horas, en cuestión de minutos. Y donde lo podemos notar más fácilmente es en el sistema, como les había dicho, en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso. ¿Por qué en el sistema respiratorio? Porque al ser el etanol soluble en agua, rápidamente es llevado por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo, causando las distintas reacciones. Llega a los pulmones y ahí llega para ser exhalado posteriormente, al ser volátil, y es expulsado a través de la respiración. Es por ello que a través de las pruebas del alcoholímetro, donde tienes que soplar, pues pueden detectar fácilmente el grado de alcohol que tienes en el cuerpo. Entre los efectos, la de atrás. Entre los efectos principales del alcohol se encuentran principalmente tener la boca seca, tener náuseas que van acompañadas de un andar inestable, una percepción distorsionada. También es común la confusión, la incapacidad de reaccionar rápidamente. También se puede incluso presentar ansiedad, dolor de cabeza e incluso cansancio y sueño. A concentraciones muy altas de alcohol, el etanol produce un efecto que es prácticamente como si fuera una anestesia general. Una persona que está muy ebria estará prácticamente en un estado de inconsciencia o casi de coma, en la que es muy difícil despertarle. Como podemos ver, pues después de todos estos efectos que causa el alcohol, pues podemos decir que no es una buena combinación el tratar de conducir y beber al mismo tiempo, ¿no? O bueno, o conducir después de haber bebido, porque los reflejos bajan mucho, la confusión hace que sea muy difícil mantener la concentración y es prácticamente una combinación mortal. Y es peligroso además porque estos peligros no afectan solamente a los conductores y a quienes los acompañan, sino también afectan a peatones, a ciclistas, a motociclistas, que igual de la misma manera se encuentran en peligro, también van incluidos en las estadísticas de estas personas que llegan a morir en un accidente vial. Bueno, accidentes viales y en la pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, un acceso rápido a atención médica oportuna y eficaz es lo que hace la diferencia y puede ser crucial para salvar una vida tras un accidente vial grave. Lo que ha hecho la pandemia de coronavirus es que se han saturado en gran parte y en muchos momentos los hospitales y provocado que no se cuente en ocasiones con el personal, ni el equipo, ni la rapidez necesaria
para atender de igual manera una emergencia como normalmente sucedía, como antes sucedía. En los picos de la pandemia se complicó muchísimo acceder a atención médica. Es por ello que durante la pandemia tener un accidente vial digamos, no sé, en julio o en diciembre, se convirtió en un problema todavía más grave y preocupante porque a pesar de que ya se tenía en riesgo la vida por haber estado involucrado en un accidente vial, se tenía aún más en riesgo porque no se sabía si se podía acceder eficazmente a los sistemas de salud. Y ya. Y ya, bueno, ahora ya les presento los productos comunicativos. Mira, el primero aquí está, el primero es el banner. Tenía yo el eslogan de cuando bebes el alcohol conduce tu vida. Al final lo decidí cambiar, cambié todo el color, cambié algunas imágenes también. Cambié el color por unas letras en neón, simulando más o menos como las que se encuentran en las entradas de bares o de discotecas. Y lo cambié por un vive y no bebas. Si vas a conducir en coche, no tomes. O sea, lo quise hacer ya mucho más directo para que el mensaje quedara más claro. Y bueno, pues con el apoyo ahorita de las letras para que se viera un poquito mejor también. Después, aquí está la infografía. Esa es la infografía. Igual nada más algunos datos de estadísticas. Por ejemplo, que en México cada año ocurren en promedio 24,000 muertes por siniestros viales y que es la principal causa de muerte entre los jóvenes. Además de que 22 decesos de mexicanos de entre 15 y 29 años son registrados al día y estos en su mayoría están relacionados con el consumo del alcohol. Las imágenes igual puse representando casi siempre a hombres porque es el grupo que se ve más afectado. Y bueno, también traté de que esa relación con los varones se viera reflejada un poquito también en las diapositivas. Después, entre 4 y 6 de cada 10 accidentes mortales están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Esto, pues debido a que el alcohol entorpece los procesos eléctricos del sistema nervioso central, o sea, los distintos efectos que ya hemos visto hace rato, y que 1,2 millones de personas resultan con alguna discapacidad y 1,2 millones con lesiones graves. También aquí es importante ver que los hombres menores de 18 años tienen 2 veces más probabilidades de morir que los hombres mayores. Esto porque su cerebro termina de desarrollarse a los 21 años, por lo menos el de los hombres. Igualmente ya hasta abajo, las mismas letras que se habían usado anteriormente en el banner y el mismo eslogan de vive y no bebas. Si vas a conducir en tu coche, no tomes. Y el dibujito de un joven, bueno, para seguir con esta línea de que son los hombres los que en mayor parte se ven afectados por esto. Y bueno, por último, el cartel. Igualmente, mantener un poquito la línea de los productos comunicativos anteriores. Igual el mismo tipo de letra para que no combinara, para que no desentonara, se viera que pues sigue más o menos una línea.
igualmente, pues un poquito de información, que en México los accidentes de tránsito, igual, son la primera causa de fallecimiento de los jóvenes de 15 y 29 años de edad, que entre 4 y 6 de cada 10 de los accidentes mortales fueron provocados por el consumo de bebidas alcohólicas, que 1,4 millones de personas resultan jóvenes y 1,2 millones con alguna discapacidad. La iconografía, pues igual también fue usada para reforzar lo que se expone aquí en el texto y para que no se saturara tanto de información. Igualmente hasta abajo el mismo tipo de letra y los logos como anteriormente de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano de la Juventud. Y ya, bueno, ahorita, pues por eso sería todo. Únicamente ya como conclusiones, y pues de dejar en claro que los accidentes viales son un problema a nivel mundial, no solamente en nuestro país, que ha sido incluso la pandemia, por el gran número incluso ha sido superado por la pandemia que ha dejado ha dejado gran cantidad de muertos este año, pero aún así no deja de ser un problema muy, muy grave, muy preocupante. Y es preocupante sobre todo en México, que como vemos es uno de los países con más muertes al año, es el tercero en Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial, donde los accidentes viales se han posicionado incluso como la principal causa de muerte entre los jóvenes, y esto está directamente relacionado con el consumo de alcohol. Es por eso que es necesario que se implementen campañas acerca de una actitud responsable, evitando el consumo de alcohol. Si es que los jóvenes deciden beber, lo hagan con un sentido de responsabilidad para consigo mismos y para la gente que le rodea, pues de llevar a buen puerto todas sus acciones. Y bueno, eso sería ahorita todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Y en la parte de hasta abajo igual de la presentación vienen algunos links por si quieren un poquito más de información. Y bueno, pues sería todo ahorita de mi parte. Creo que tiene el micrófono apagado, doctor. Sí, perdonen. Gracias por la disertación del licenciado Jorge Alberto Sánchez Jerónimo. Voy a colocarles en este momento la rúbrica de exposición en el grupo. Procedan, por favor, y evalúen, y la retroalimentación la dejamos para el final. Adelante y van levantando la mano, por favor. Adelante, licenciado Luis Leonardo Zárate. Hola, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy. Les mandé en el chat un link sobre un perfil de Instagram. Si lo pueden checar, por favor, en lo que comienzo a compartir pantalla. En las historias vienen 3 preguntas sobre el tema. Una es de opción múltiple, así que si pueden ir y contestarlas antes de iniciar, se los agradecería bastante. Muy bien, ¿y me pueden notificar si se ve mi pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Gracias. Dice, gracias por su atención. No. No debe decir malnutrición. Malnutrición. A ver, estoy viendo yo otra cosa.
Ahí está. Si lo pones en modo presentación, por favor, Luis Leonardo. Ya Listo. está. Ahora sí. Muy bien. Un segundo. Vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre malnutrición, sobre este mal que nos aqueja a México ya desde hace varias décadas, iniciando por la parte de desnutrición y las últimas décadas en la sobrepeso y obesidad. Muy bien, comenzamos. Este es un pequeño esquema sobre la presentación. Vamos a hablar sobre desnutrición infantil, obesidad y sobrepeso, obesidad y COVID-19 y sobre cómo comemos los mexicanos. Bueno, la malnutrición la podemos dividir en 3 grupos de afecciones. La principal sería la desnutrición infantil. La podríamos atender como esta seminización deficiente de alimentos y nutrientes. Micro y micronutrientes, que son carencias o excesos de ciertas vitaminas y minerales. Y la obesidad y el sobrepeso, vista como esta ingesta calórica excesiva, generalmente acompañada por un estilo de vida un tanto sedentario por parte de quienes la padecen. Bueno, la primera imagen que tenemos es cómo ha evolucionado la malnutrición en México. Comenzamos con la primera encuesta de nutrición que se realizó a nivel nacional en 1998, en la cual se tiene un alto índice de retraso en el crecimiento de menores. Generalmente la nutrición a quien más afecta son a menores de 0 a 5 años, a 5 meses, perdón. Podemos observar como en la emancipación, que es la pérdida de peso, en un 10% de lo que es el peso del infante, ha estado reduciendo en los últimos años, pero hubo un pequeño incremento en el retraso del crecimiento. En lo que es 2012 a 2018 hubo un pequeño incremento. Hubo un pequeño incremento en la población infantil que sufre retraso en el crecimiento. Este es la relación que hay entre estatura y el peso del infante. La desnutrición, como les comentaba, afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años. Las causas son diversas, son variantes, pero la principal es la subalimentación del menor. Eso se refiere a la deficiencia o carencia en la calidad y cantidad de alimentos que recibe el infante. Tiene orígenes como lo es la pobreza, el acceso a los alimentos de calidad, la ignorancia, muchas veces por parte de los padres o de los cuidadores, y principalmente el hambre. Las consecuencias de que un niño sufra desnutrición es un proceso largo, es un proceso que va lento. Al inicio no se nota, el niño comienza a sentirse un poco más irritable, sus ciclos de sueño comienzan a verse modificados. Un cuadro de desnutrición que va avanzando y que no se atiende comienza por arruinar la fisiología de los sistemas y de los órganos del infante. Comienza a haber una mayor predisposición a tener infecciones y diarreas que se van agravando conforme se agrava también el cuadro de desnutrición y que terminan por agotar las reservas del organismo del infante. Hasta la muerte, el niño comienza a perder peso, comienza a notarse ojeras y los huesos, los pómulos de la cara, clavículas. Y por eso es bastante importante atender la desnutrición desde los primeros indicios. Existen condiciones subyacentes o estructurales que si bien no son causa principal de la desnutrición, sí la agravan o la afectan, dependiendo de las condiciones y de las personas. Estas condiciones pueden ser la deficiencia en accesos a servicios de salud, de agua principalmente, así como saneamiento. Como lo decía, acceso a alimentos y sobre todo alimentos que sean nutritivos muchas veces o en muchos lugares, comunidades alejadas, o donde existe un grado de pobreza, por lo tanto un mayor grado de desnutrición en niños y niñas.
es que no tienen el acceso a los alimentos que son necesarios, tienen acceso a ciertos alimentos, pero que a final de cuentas no cumplen la misión de nutrir a lo que es el infante. Carencias de infraestructura y deficiencia en el cuidado de los niños y en la educación de las mujeres. Para prevenir un cuadro de desnutrición en infantes, la herramienta más poderosa que tenemos los humanos es la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida cumple o sacia las necesidades de los pequeños conforme van creciendo. Aunque la madre no tenga una alimentación o una dieta al 100 o muy adecuada, la lactancia exclusiva durante estos primeros meses de vida del infante va a ser bastante crítico. El que le amamante le va a ayudar al niño a sobrevivir. De hecho, los primeros meses de vida son los más críticos para ver si un pequeño sobrevive o no sobrevive. Una desnutrición que no es atendida genera efectos adversos, como es el crecimiento, el desarrollo de capacidades mentales y desempeño intelectual del menor. Vamos a pasar con lo que es sobrepeso y obesidad. Vamos a ver un pequeño panorama general sobre la situación que nos encontramos en México. Como ya se había comentado, 7 de cada 10 mexicanos sufren de sobrepeso o obesidad. Esto quiere decir un 75.2% de las personas mayores de 20 años sufren este padecimiento. Aquí tenemos una tabla sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad según los rangos, en las poblaciones, según los rangos de edad. Podemos ver que en niños de 0 a 4 años existe un 8.2% de menores que tienen estos problemas. Aumenta conforme aumenta la edad. En edad perdón, en escolaridad. En infantes en escolaridad de 5 a 11 años, que es más o menos la etapa de la primaria, existe un 35.6% de niños con sobrepeso o obesidad. De 2 a 19 años, que ya es más o menos la etapa de la secundaria, de la preparatoria, donde el niño ya comienza a ser más bien un joven adolescente, tenemos un 34.5, una pequeña disminución. Y volvemos a los 20 y más, donde ya pasamos a un 75.2% con sobrepeso o obesidad. Esto es importante de recalcar y señalar, porque un niño que desde joven comienza a padecer o comienza subida de peso y estos hábitos nada buenos para su salud, pues se convierten al final del día en adultos con sobrepeso u obesidad y que a un futuro pueden desarrollar otras enfermedades, como ya lo hemos visto, diabetes, problemas en el corazón, insuficiencia renal y demás. Sobrepeso y obesidad infantil. Existen varios factores que propician este padecimiento en pequeños, en menores. Existen los factores individuales, que podrían ser padecimientos hereditarios, padecimientos hormonales o metabólicos y el estilo de vida de los niños. Estructurales, como lo son las políticas públicas, un ambiente obesogénico y el acceso a los alimentos. Culturales, prácticas alimenticias según la región del país, hábitos alimenticios y una lactancia materna. Otro tipo de factores que encontramos externos, también estructurales, como decía, es el acceso a los alimentos chatarras dentro de las escuelas, donde no debería de estar, y el acceso a productos alimenticios. Ojo, aquí ya no son alimentos o ya no son o ya no es comida, son productos alimenticios. Ahorita vamos a ver por qué. Otros factores es el etiquetado confuso que existía, que ahorita vamos a dar una pequeña un pequeño repaso de cómo es lo que fue evolucionando este etiquetado.
La publicidad dirigida a los infantes, los tiempos de la regulación de esa publicidad y el tiempo que pasan los niños y las niñas frente a las pantallas, el cual se ha habido en aumento este último año debido a la pandemia de COVID. Y pues las nuevas dietas, el desplazo de las dietas tradicionales por dietas occidentales, que pues desestiman o denigran alimentos o dietas que teníamos aquí en México o en ciertas regiones del país desde hace muchos años y que hoy en día se ven desplazadas. Bueno, regresando a la población infantil, niños de 5 a 11 años, les recuerdo que esta es una etapa más o menos en la que los niños están en la escuela primaria. Se puede ver la evolución. Si bien hubo un pequeño descenso en sobrepeso, hubo un aumento en casos de obesidad de 2002 a 2018. Se puede observar y aquí se ve cómo ha ido aumentando en los años este porcentaje. Por eso hablábamos de que 1 de cada 3 niños sufre sobrepeso o obesidad. Bueno, antes de continuar, hay una pregunta que quiero hacer. Quien quiera responderla, por favor, solo prenda su micrófono y que pueda responder qué son los productos ultraprocesados. O qué entiende o qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha ultraprocesados. Que tienen más químicos, ¿no? Químicos, bien. Sí, también. Otra respuesta, posible respuesta. Pues me viene a la cabeza que son procesados pues varias veces, es decir, que pasan a lo mejor por un proceso primero, no sé cómo explicarlo, después le meten color, le añaden sabor, le quitan y le ponen, no sé, texturas quizás a lo mejor. Es lo que me viene a la mente. Gracias, gracias a los dos. Sí, justamente. La industria alimentaria ha tenido una exposición a un crecimiento increíble en los últimos años. Estos productos, al ser más accesibles, al tener un tiempo mayor de conservación que un producto fresco, pues tiene una mayor posibilidad de llegar a más público, a más mercado. Y sí, justo, son provenientes de la industria alimentaria, son sometidos a procesamientos y combinados con diferentes ingredientes también procesados y que resulta difícil identificar ingredientes frescos en su composición final. Por más que nos digan que las Sabritas son papas, pues sabemos que son papas que vienen con químicos, con sal añadida, como dice Virgilio, con saborizantes, endulcorantes que son bastante peligrosos para niños. Así como, por ejemplo, también panes, ¿no? Harinas súper refinadas que terminan en deliciosos panquecitos. Vamos a hablar un poco sobre cómo se alimentan los niños. Según la encuesta nacional de salud y nutrición de 2018. Un segundo, por favor. Podemos ver que el los primeros productos no recomendados para su consumo, encontramos lo que son refrescos, bebidas endulzantes, que no solo son refrescos, también encontramos jugos, tés y todo este tipo de bebidas enlatadas que encontramos de bebidas endulzadas. También tenemos en segundo lugar, por consumo, botanas dulces y postres, cereales dulces, estos tipos Kellogg's, que nos recomiendan mucho para el desayuno, y bebidas lácteas endulzantes, como son los yogurt, lechitas de sabor, etcétera, etcétera. Podemos ver que la población que más consume estos alimentos, es la población de 5 a 11 años, en bebidas endulzadas corresponde
un 85.7, los niños que consumen de manera recurrente. En botanas y dulces, un 64.6. Cereales, un 52.9, bastante más arriba que otras edades. Y bebidas lácteas tenemos un 38.2%. Esto nos habla mucho de cómo es que nuestros niños, nuestros jóvenes, se están alimentando. Obesidad y COVID-19. ¿Cuáles fueron los comportamientos de las niñas y los niños durante la pandemia de COVID? Lo que les comentaba hace rato, el que haya llegado esta pandemia de COVID, nos orilló a todos a resguardarnos en casa. Los niños, sus rutinas se vieron modificadas, de pasar 8 horas aproximadamente en una escuela con otros niños, pues se tuvieron que quedar en casa, ¿no? Tuvieron que quedar en casa, y esto modificó, a final de cuentas, la rutina de los niños. El Instituto Nacional de Salud Pública hizo una encuesta para ver cómo se habían comportado los niños durante esta etapa de confinamiento. Este se me hizo interesante porque habla sobre niños de 6 meses a 24 meses, o sea, menos de 2 años. Y habla sobre los alimentos que se habían consumido un día anterior de la encuesta. Más del 90% reportaron que habían consumido agua natural y verduras. Pero lo que sí me hizo interesante es de que arriba del 50% de estos niños, que son bebés todavía no podría decirles niños bebés todavía porque tienen menos de 2 años, bebieron o habían tomado bebidas endulzadas y lácteos. Ahorita les voy a explicar más o menos cuánto contiene un producto de estos en calidad de azúcar y pues cuánto es lo que se recomienda para un niño pequeño. El porcentaje de niños y niñas en edad escolar consumieron azúcares añadidos de manera frecuente durante la pandemia, hasta un 90% de los niños, y los consumieron alrededor de 4 días a la semana. Eso quiere decir que los niños en casa estuvieron comiendo mucha azúcar refinada, muchos productos pues no sanos, no saludables para ellos. Aunado a ello, tenemos el uso de equipos electrónicos, de dispositivos electrónicos, los cuales son un foco de alerta. ¿Por qué es un foco de alerta? Dentro del Internet no existe una regulación estricta sobre la publicidad que está disponible para los niños. Los niños suelen ser muy fáciles de manipular. 58.5 de los niños encuestados estuvieron todos los días utilizando el celular. El uso promedio, un 45, si mal no recuerdo, de estos niños utilizaron estos dispositivos en forma de entretenimiento por más de 3 horas, lo cual pues habla mucho también sobre un estilo de vida sedentarista, un estilo de vida en el que pues por confinamiento no se podía salir y muchos niños y niñas optaron por estar pegados un poco más a estas pantallas. Publicidad alimentaria dirigida a niños y niñas, estrategias de la industria. Como les comentaba hace rato, los niños y las niñas suelen tener demasiada inexperiencia, credulidad y son bastantes inocentes. Por lo cual, las empresas o ciertas empresas que no se preocupan por la salud de los niños, sino por beneficio, un beneficio económico de las empresas, utilizan ciertas técnicas y ciertas estrategias para influenciar a los niños. Muchas veces creemos que la obesidad es un problema personal, es un problema que se resuelve desde uno mismo, pero es un problema mayor cuando hablamos de
de obesidad y sobrepeso en infantes, por lo mismo que les comentaba sobre esta incredulidad y esta falta de distinguir entre lo que es el mundo real y lo que es el mundo ficticio. Un niño pequeño que vea un osito Bimbo que va contigo en el camión, el día de mañana va a esperar que el osito Bimbo esté en el camión, o va a crear un vínculo de convivencia, de sentimiento a estos personajes, ¿no? Pongo de ejemplo el osito Bimbo, pero teníamos un amplio catálogo de personajes y mascotas que estaban dentro de estos productos. Dentro de las estrategias que utiliza la industria es el uso de celebridades, el uso de personajes infantiles en los productos, o para, ya sea dentro de los empaques, o ya sea como forma publicitaria, en forma de patrocinio y actividades filantrópicas, como torneos de básquetbol, torneos de fútbol, regalos y juguetes, el típico, dentro dentro de la caja de cereal te trae una pulsera, o dentro de la cajita feliz va a venir un juguete, o compra y podrás ganarte un nuevo producto, ¿no? Esto incentiva a los niños y a las niñas a seguir consumiendo, a consumir cada vez más, y que en un futuro sean adultos que sean clientes fieles a estas marcas y a estos productos alimenticios. Cabe recordar que el azúcar y el azúcar refinada es más adictiva que la cocaína. Entonces, un niño que consume frecuentemente o regularmente grandes cantidades de azúcar, será muy difícil que el día de mañana pueda salir de ese hábito alimenticio. Quiero hablarles también del rápido acceso que tenemos a la comida chatarra. Hasta antes de la pandemia por COVID-19 se vendía dentro de las escuelas públicas y privadas de nivel básico, que es en el que ahorita nos estamos enfocando, productos ultraprocesados al alcance de los niños. Esto cabe destacar que era dentro y fuera de las escuelas. Una vez que los niños salen de la escuela, hay infinidad de puestos de comida chatarra, de personas que venden dulcecillos y demás dentro de las cooperativas. También es algo que se ve, lo cual no debería ser, puesto que la escuela es un centro de educación y enseñanza, ¿no? Y estamos mal alimentando a nuestros niños desde allí. Pero bueno. Tiendas OXXO en la República tienen cerca o casi 20,000. Se espera que para este año llegue a las 20,000 tiendas en toda la República. En el Estado de México hay cerca de 1,700 y pico, y solamente en la zona metropolitana del Valle de Toluca hay alrededor de 258 tiendas. El 88% de las personas tienen un OXXO a menos de 10 minutos de distancia, el 9% lo tiene entre 10 y a 30 minutos, y solo el 3% tiene un OXXO a 30 minutos de distancia. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo quería señalar? Estas tiendas de conveniencia no venden productos, no venden alimentos, no venden cosas que sean sanas. En cambio, sí nos venden muchos productos de estos ultraprocesados. Y es un problema porque está ampliamente registrado que cada vez que abre una de estas tiendas OXXO, se cierran recauderías, se cierran tiendas de la esquina. Y que no solo es un problema de salud, también es un problema, por ejemplo, de patrimonio, de todas estas familias que pierden un patrimonio, ¿no? Como es una tiendita o una recaudería. Y pues que tenemos mayor acceso, no solo los niños, también nosotros como adultos, tenemos un mayor acceso a estas tiendas. Y decir que tienes un OXXO a menos de 10 minutos de distancia, pues habla mucho sobre el acceso que tenemos a esos productos, ¿no? La mayoría los utilizamos de paso, llegamos, compramos algo para comer y salimos del lugar. Dado todas estas técnicas que tiene la industria para acapararnos, existe la incapacidad para manejar el exceso de publicidad y de oferta de estos alimentos. Hay demasiados alimentos ultraprocesados, hay demasiados dulces, hay demasiadas papitas. Una falta en la reducción de las dietas tradicionales ante un sedentarismo creciente, y también trae como consecuencia la pérdida de la transmisión generacional de hábitos alimenticios adecuados.
se opta por estos productos o por comida chatarra porque son más rápidos, porque son más fáciles y muchas veces mucho más económicos. Se pierde este lazo que existía entre las familias de la cocina tradicional o de estas dietas tradicionales, la receta de la abuela, la receta que se va mejorando con generación y generación, hoy en día se están perdiendo justo por ese desplazamiento de una dieta industrializada y una dieta occidental. Voy a entrar a un tema que está bueno, que es el conocimiento y uso de etiquetados nutricionales. Si alguien, por favor, podría decirme cómo se llama o cómo se le conoce a este tipo de etiquetado, o si tiene idea. No. Bueno, en 2014, como parte de una estrategia para combatir el sobrepeso y la obesidad, se decidió utilizar este etiquetado DGA, Guía Diaria de Alimentación, la cual proponía unos estándares con la leyenda porcentaje de nutrimentos diarios, qué tanto necesitabas de azúcar, de sodio, de grasas, etcétera, etcétera. Este es un gran problema porque... 5. 5. Este era un gran problema porque la mayoría de los mexicanos no sabíamos leerlo. En inglés se llama Guideline Daily Amount, guía diaria de alimentación. Tenía una referencia de 2000 kilocalorías. Esto no importaba si fuera para niños o para personas adultas. Y esta ingesta calórica está recomendada para una mujer adulta que hace actividad física. Entonces, recomendarle 2000 kilocalorías a los niños, pues no era muy buena idea. Ese era un problema porque 1 de cada 10 mexicanos no sabe leer, por lo tanto no podía recibir información sobre los alimentos que iba a consumir. 12%, solamente 12% de los mexicanos sabían interpretar esta guía diaria de alimentación o de consumo. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer una regla de 3 entre el porcentaje que te recomendaban, entre la cantidad de producto que traía lo que te ibas a comer y demás. Era un problema porque esto no lo regulaba el gobierno o la Secretaría de Salud, esto se regulaba internamente desde las empresas transnacionales, como lo podemos ver como Kellogg's, Coca-Cola, Nestlé, etcétera, etcétera, etcétera. Eran quienes se autorregulaban en México. 58% de las calorías consumidas por los mexicanos provienen de este tipo de alimentos ultraprocesados, y el 90% de la población no conoce con precisión el rango de calorías que debe de consumir. Entonces, si de repente la empresa te dice, o una industria alimentaria te dice, debes de consumir 2000 kilocalorías, pues las consumes. Por lo tanto, la autorregulación no funcionó. Los índices de obesidad han crecido y siguen creciendo alarmantemente. En octubre, de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas y adiciones a la Ley General de Salud con un nuevo etiquetado. Ya lo hemos hablado de él, es el etiquetado frontal. Las ventajas que este tiene en contra del otro etiquetado y otros etiquetados como la tabla de valores alimenticios, que también la traían algunos, o lo traen todavía algunos productos, y que también venía mal. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Que es fácil y rápido. Es más veraz porque los parámetros que utiliza son parámetros recomendados por la OMS, son parámetros recomendados por la FAO. Es más veraz, no solamente trae afirmaciones como desayuno saludable o llena de energía. Es claro, ya que ya no requiere de conocimientos profundos ni contexto para entender los rombos. Es más rápido ya que está al frente y es un punto de atracción, un enfoque a la vista, y es simple. Como único elemento visual no es complicado interpretarlo o procesarlo. Ya sea que traiga 1, 2 o 3 sellos, pues sabemos que es un producto que no sirve. Conflictos de interés
dentro de la academia y dentro del gobierno también. La industria alimenticia utiliza 4 estrategias muy poderosas y que les han funcionado hasta el día de hoy para evitar la regulación y para evitar pues que sigan envenenando a nuestra población a través de sus alimentos, como negar la evidencia científica, desviar la atención de la problemática a otros factores, como el factor individual, que la responsabilidad es únicamente de uno, retardar la implementación de políticas que sean contrarias a sus intereses económicos y dividir la opinión patrocinando evidencia, opiniones y datos a favor de sus intereses. No es nada nuevo o no es nada que no sea conocido, que estas empresas invierten mucho dinero, incluso a académicos, a estudiantes, a empresas y a laboratorios para que saquen estudios o supuestos estudios a favor de ellos, diciendo que no está mala el azúcar, que los niños sí pueden consumir refresco, cuando la realidad es de que no. Para lograr acciones efectivas contra la malnutrición, el interés primario debe ser la salud y el bienestar de la población, no intereses económicos como había sido anteriormente. Trabajando de esta manera se protegerán los derechos de la infancia, los derechos a la alimentación, el derecho al bienestar, el derecho a la información y el derecho al agua. Dos. Gracias. Muy bien. ¿Hasta el momento alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Creo que el profe le está fallando la conexión, pero pues no sé si sea prudente seguir. No sé, yo estoy bien. Ah, ok, perdón. Yo estoy bien. Sí, le acabo de decir 2. Sí. Muy bien. Bueno, esto es parte de las conclusiones. Recordar que no solamente el cambio está en uno, el cambio está en todos, el cambio está en el gobierno, en iniciativa privada y en nosotros como individuos. Proteger a las infancias creo que es lo más importante, ya que muchas veces son poblaciones más vulnerables y que son menos escuchadas, por lo cual es importante trabajar todo el día a favor de las infancias. Paso a mis productos comunicativos. En primer lugar tenemos el banner. La verdad es de que me quedé con el banner que había presentado la vez pasada, me gustó. Me gustó bastante, creo que sí representa bastante lo que yo quería transmitir. Eso de Juntos contra la Epidemia de la Obesidad y el Sobrepeso. Y esta parte del etiquetado, ¿no? El no consumir. El no consumir no se refiere a prohibir del todo, o al prohibir completamente el consumo de estos alimentos o de estos productos alimenticios, pero sí regularlos, pero sí el evitar que los niños sean propensos a o tengan este acceso tan directo a estos alimentos. El problema no es consumirlos, el problema es consumirlos con exceso. Ese es el cartel, el primer cartel. Tengo 2. Este es el primer cartel que había tenido. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El aprender a alimentarte bien, el recuperar la alegría, la emoción de cocinar. No hay nada como cocinar en casa, no hay nada como cocinar alimentos frescos o comer alimentos frescos y que pues no tengan altos grados de producción. Muy bien, cierro aquí y me paso a los otros productos. Ok. Sí. Este es el otro cartel que había hecho. Va a ser un poco más grande. Malnutrición, obesidad, sobrepeso. Estamos viendo tu PowerPoint y el mismo cartel. Sí, a ver, un segundo. Estamos viendo el mismo. La misma imagen. Sano. Sí, a ver. Porque. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ah, ok, muy bien. Ahora sí, ese es el otro cartel. Redúcelo, por favor, redúcelo. Ok. Reduce el tamaño para que lo veamos, lo podamos apreciar. Uy,
Ya se Bien, puede. Listo. ahí está. Ahora sí, adelante. Malnutrición, obesidad y sobrepeso, desnutrición. ¿Cómo nos alimentamos los mexicanos? Dar un panorama, bueno, primero quería dar un panorama general, que somos a nivel mundial el primer lugar en obesidad infantil, el segundo en obesidad en adultos, que 7 de cada 10 mexicanos sufren obesidad y sobrepeso. Para informar sobre la desnutrición, sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Revise el etiquetado, elige sano, no consumas productos ultraprocesados. Y hasta abajo otras pequeñas informaciones, como que México es el mayor consumidor en América Latina de productos ultraprocesados. Se hace la invitación a recuperar nuestras recetas tradicionales y cocinar en familia. Y otro recordatorio de que 1 de cada 3 niños es obeso o tiene sobrepeso. Es de la segunda infografía. Voy a pasar al tríptico. Este es el tríptico. Tenemos lo que es la parte, la primera cara, que sería esta, que sería la portada, la contraportada. Me quedé con la idea del ABC del etiquetado frontal. Lo que sí, pues cambié el diseño y todo. En la contraportada, en la primera parte, tenemos pues, los mismos datos. Primer lugar en obesidad infantil, segundo en adultos. Una pequeña explicación que en ese mundo globalizado buscamos lugares en donde comer rápido y barato, dejando en segundo plano la calidad de los alimentos. Así, alimentos ultraprocesados y lugares de comida rápida se vuelven una opción. En la parte de atrás viene un código QR que las personas podrán abrir y recibir mayor información sobre dietas saludables dependiendo de la región donde se encuentre. Y la alerta de que si tienes dudas, consultes a tu médico. En la parte de adentro tenemos el ABC, el A, representado por la alimentación. No quería poner la típica referencia de alimentación como procesamiento del organismo para recibir nutrientes y demás. Quería enfocarme un poco más en recuperar la cocina. Alimentación, hábitos y costumbres transmitidos de una generación a otra, donde se enseña a comer. Involúcrate con tu familia en la elaboración de los alimentos y come en familia. Repito, creo que esta es una de las partes más importantes de cómo podemos combatir la malnutrición. El buen beber, procura beber de 1.5 a 2 litros de agua simple diario. Evita bebidas endulzadas y bebidas lácteas endulzadas. Y me quedé con el C, con las consecuencias de los excesos. Aquí se alerta sobre cuáles son las consecuencias de comer en exceso azúcares, calorías, sodio, grasas saturadas y grasas trans. En azúcares ya sabemos caries, diabetes, hígado graso, hipertensión. Calorías, el exceso de calorías se convierten en grasa, causantes de obesidad y sobrepeso, sodio, hipertensión, insuficiencia renal, accidentes cardiovasculares y cáncer gástrico. Y en grasas saturadas y trans, acumulación de colesterol malo y enfermedades cardiovasculares. Pues son 4 productos comunicativos. La idea también es continuar un poco en el perfil de Instagram que les había enviado, pero ya no dio mucho tiempo. Pero bueno, con esto concluyo mi participación. Si hay preguntas, comentarios, observaciones, son más que bienvenidas. Inclusive les agradecería. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro colega Luis Leonardo Zárate por su disertación. Por favor, evalúen con la escala que ya les dejé. Muchas gracias. Procedan y pasamos a la retroalimentación. O si les parece bien, porque quiero destinarle
todo el tiempo posible. Me van enviando la disertación a lo largo de los próximos minutos. Vamos a comenzar, por favor, con la retroalimentación hacia nuestro colega que expuso sobre accidentes, el licenciado Jorge Alberto Sánchez Jerónimo. Adelante, por favor, Antonio Acosta. Sí, claro. Bueno, yo lo que tengo que comentar es que me pareció pues una buena forma de relacionarnos con el tema. Como lo mencionaba, pues no, a lo mejor es un tema, bueno, cuando me preguntó qué hacer un accidente, a lo mejor nosotros creemos que es un tema que no depende tanto de nosotros, pero la forma en que lo expresó mi colega siento que fue adecuada, ya que nos hizo entender que pues realmente sí depende de nosotros evitar muchos de los accidentes que ocurren. Y también me pareció bueno, muy adecuado que nos relaciona un poco con el alcohol, ya que pues sí es una de las causas principales de accidentes viales. Entonces, pues sí, el hecho de que nos dijera cuáles son los efectos del alcohol en nuestro cuerpo y de esa manera cómo se relaciona con los accidentes, pues también me pareció buena. Entonces, pues básicamente eso me pareció adecuada la forma en la que seleccionó los temas que iba a tratar. Y pues sí, fue una buena exposición. Ok. Muchas gracias. Por favor, Virgilio, tu comentario. Profesor, gracias. Bueno, considero que, como bien lo comentaba, al igual que los demás temas, es un tema que es digno de tratarse, de tener en cuenta, teniendo ya los datos, pues también uno pues, se hace consciente, ¿no? Que, como dice Antonio, muchas veces pensamos que está fuera de nuestro alcance y pues no, está completamente dentro de nuestro alcance. Siendo jóvenes, pues al igual que el resto de las presentaciones, nos ayuda a tomar precauciones, a tomar medidas. Lo único que rescataría un poco es el ritmo de la presentación, tanto de una como de otra, pero teniendo en cuenta que han manejado el tema de manera individual, pues es algo pues bastante digno de considerarse, ¿no? Ok, muchas gracias. Lorena, por favor, tu retroalimentación. Gracias, doctor. Bueno, me gustaría hacer un comentario general para los dos expositores de hoy, aprovechando la oportunidad. Solo comentarles, como retroalimentación y como parte de mejora de su trabajo, ustedes tuvieron la oportunidad de cerrar este ciclo de exposiciones. Me parece que tuvieron la oportunidad de ver cómo expusieron los demás compañeros, qué observaciones se les hacían, y me parece que no tomaron en cuenta pues todas esas retroalimentaciones y trabajo que hicieron equipos anteriores, ¿no? Entonces sí me parece importante que para futuras ocasiones lo tomen en cuenta, porque me pareció una oportunidad muy importante para que ustedes lo hicieran aún mejor. Y bueno, ya yéndome a las observaciones de Leo, bueno, ya les había comentado que todas las gráficas deben de llevar las cifras, ya sea en números o en porcentajes, porque si no, no es visible pues la importancia de lo que nos están presentando. Y no se trata solo de presentar gráficas, sino de explicarnos cuál es el punto de esa gráfica, ¿no? En general, te falló en toda la presentación los puntuaciones, comas, no hay absolutamente nada de ello, se ve un texto un tanto descuidado y desordenado. El tamaño de la letra. ¿En qué caso, Lorena? ¿A quién estás comentándole? De Leo Zárate. Ok, sale. Sí, está bien, gracias. El tamaño de la letra tampoco se respetó, durante toda la presentación fue distinto y bueno, en los criterios se estableció que debía ser unificada. No hay fuentes en todas las gráficas, que también es muy importante para entender si pertenecen a una misma encuesta, a un mismo año, etcétera.
Y bueno, de pronto durante toda la exposición hablas primero de la desnutrición en menores de 5 años, después hablas de obesidad en adultos, después hablas de niños y niñas, después pones gráficas de los consumos en distintos rangos de edad. Entonces de pronto se pierde, no sabemos si nos estás hablando de la malnutrición en general de los mexicanos o nos estás hablando solo de niños, de adolescentes, de adultos. Ahí se pierde un poco, ¿no? El foco. Entonces es importante que en el ensayo pues te enfoques solo a un grupo para entender cuál es la problemática de la malnutrición, ¿no? En qué grupo te vas a enfocar para poder entender pues, la importancia de este tema. Y después, por ejemplo, nos pones la gráfica de el consumo durante el COVID, ¿no? En estos meses, pero aquí esta gráfica pues no problematiza el tema de la malnutrición porque incluso de acuerdo a la gráfica las barras más grandes están en el consumo de agua y frutas y verduras, ¿no? Entonces, igual ahí si la vas a colocar, pues entender cuál es la importancia de esta gráfica porque de pronto vienes hablando de los malos hábitos de consumo y esta gráfica no lo representa como tal. No abordas el tema de la calidad de vida y las láminas de pronto igual parecieran un poco aisladas, ¿no? Hay unas que están completamente en blanco, hay otras que nos presentas con otra paleta de colores, entonces pues no se respeta una cromática ni un diseño para las láminas. Igual hizo falta iconografía. Y luego, por ejemplo, ya hablas de la guía de la alimentación y todo esto, cuando nos habías hablado del consumo de alimentos en niños. Entonces, ahí pues los niños obviamente no van a darse el tiempo ni la importancia de leer si están consumiendo buenos o no alimentos o si tiene etiquetado o no. Entonces, me parece que de pronto quisiste abarcar demasiado, pero dejaste como, o sea, pusiste como varios temas sin hilar nada, ¿no? Entonces ahí sí es importante que en el ensayo por lo menos vayas, te digo, lo principal es que te enfoques a un grupo para que de ahí puedas hilar absolutamente todos los temas que abordaste en la presentación. En cuanto a los productos comunicativos, en el banner, por ejemplo, ¿no? Pones los consumos de un lado, los alimentos de un lado buenos, que son frutas, verduras y demás, y del otro lado los productos chatarra, ¿no? Digamos, o estos altos en sodio, grasas y demás. Pero no es como muy claro el mensaje. ¿Por qué? Porque acuérdate que es importante el tema de los colores. Entonces, en el fondo blanco pones estos productos como las papitas y las galletas y en el fondo negro las frutas y verduras. Entonces, siento que estás dando como un mensaje incorrecto con esos colores, ¿no? Porque entonces parecería que lo negro no es lo malo, ¿no? Entonces, ahí ten cuidado con esa parte. En la infografía, pues repites igual, ¿no? O sea, el tema de la paleta de los colores, pues no coincide ni con la presentación ni con el banner, entonces pareciera el producto perteneciente a otra campaña o a otro tema, entonces ahí es importante que unifiques la paleta de colores para todo y la parte del eslogan también que es súper importante. En el tríptico igual no queda claro como el mensaje porque, insisto, pones información pero no llegas a un punto claro, ¿no? Entonces es importante que revises cuál es el mensaje que quieres dar con este tríptico y en la parte del buen beber, ahí se entiende como 15 litros, ¿no? 1.5, entonces trata de ahí modificar la letra o separarlo para que se vea mejor. Igual en el tríptico pues no hay iconos, no hay puntos, no hay comas, entonces es importante porque si no igual pues queda como el texto ahí solo puesto, ¿no? Digamos, sin ningún sentido. Y esas serían mis observaciones para Leo, doctor. Para Antonio, digo perdóname, Para Jorge Alberto. Sí, para Jorge Alberto, por favor, de una vez. Ahí con Jorge Alberto, pues igual a él le faltaron gráficas, solo pone los datos y recuerden que habíamos comentado que es importante reforzar con gráficas para que se entienda la importancia de las cifras.
Y faltó colocar, por ejemplo, a nivel mundial, mencionas que México tiene los primeros lugares de muertes en jóvenes a partir de los accidentes, pero no sabemos qué está pasando a nivel mundial, no sabemos, o sea, México ocupa ese lugar entre qué otros países qué cifras tienen, y luego aquí dentro de México, pues las entidades, ¿no? ¿En qué entidades tenemos mayormente esta problemática? Porque recuerden que eso también es muy importante, así nos permite también enfocar nuestros productos a cierto sector, a ciertas áreas. Y por ejemplo, en los productos nos dices que lo colocas iconografía de hombres porque es el grupo más afectado, pero no tenemos datos estadísticos que nos sustenten eso, entonces es importante que busques cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que mueren a partir de accidentes automovilísticos. Y también te faltó abordar el tema de la calidad de vida, ¿no? O sea, cómo afecta a partir de un accidente. Si no mueres, pues quedas con alguna discapacidad, tal vez como lo mencionas en tus productos comunicativos, pero eso en qué afecta la calidad de vida o incluso el consumo de alcohol, que afecta en la calidad de vida, porque le diste como mucha énfasis en ese tema, entonces abordar más eso. Y bueno, en el cartel y la infografía tienes la misma información. Me parece que ahí deberías de cambiar uno u otro para que no, pues no sea repetitivo, ¿no? Si bien es distinto producto, es la misma información. Y acá el objetivo de los productos comunicativos es que nos brinden distinta información, ya sea para la prevención, para la atención, para la detección, ¿no? Entonces ahí por ejemplo, si pones el Día Mundial hay un Día Mundial sobre para recordar las muertes que ha habido por este tipo de accidentes, ¿no? Entonces podrías poner algo de eso para que no sea repetitiva la información. Esos serían mis comentarios, doctor. Muchas gracias. Sebastián, tu retroalimentación, por favor, para Antonio y para Jorge Alberto y para Luis Leonardo. ¿Para los dos? Sí, por favor. Bueno, primero con Leo. Sí. Pues sí, coincido en la parte como de las diapositivas, sí se veían, la verdad, un poco desordenadas, pero creo que lo supiste llevar explicando, o sea, bien. Aunque de repente, bueno, eso me pasó a mí, no entendía como la secuencia, porque de repente te saltabas a otro tema y pues yo me perdí un poco, pero en general creo que trataste de explicarlo bien y pues, o sea, en rasgos generales me pareció buena exposición. Con Jorge Alberto, me gustó su exposición, creo que también el tema de los accidentes, pues es un tema que también dejamos de lado y yo no, por ejemplo, yo no sabía que México era el tercer lugar en Latinoamérica con más muertes por este tipo de accidentes. Y creo que también estuvo bien, o sea, no, creo que, o sea, sí, en general estuvo bien, no le encontré como mayor complicación, creo que dio datos estadísticos correctos y lo fue acompañando bien con la iconografía. Tal vez de repente se perdió un poquito, pero me pareció bien. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste, Jorge Alberto? Profe, pues la verdad siento que fue un poco complicado trabajar, como ya me integré un poco tarde al grupo, pues fue un poquito difícil ya como que tratar de agarrar el ritmo, pero pues en general creo que pues estuvo un poco bien, me costó un poco la verdad sí me costó un poco de trabajo, porque estuve buscando mucha información acerca de accidentes y si bien hay como noticias, encontrar estadísticas y así como tal, tratar de ser más específico, pues es un poco difícil. Lo que estuve haciendo pues fue buscar un poco en INEGI y así, pero pues la verdad es que es muy tardado. Y entonces pues ahorita pues todavía sigo investigando para concluir el ensayo, pero pues en realidad creo que estuvo bien. Igual creo que a lo mejor nos faltó un poquito a mí y a Leo, porque pues llevar una exposición solito como que es un poquito más difícil, como que no se tiene tanta dinámica y lo hace un poquito, yo creo que a lo mejor fue un poquito más tediosa, pero pues la sentí bien. Ujú. Vale. Por favor, ¿cómo te sentiste, Luis Leonardo?
Sí, gracias. Bien, un poco presionado por el tiempo. La verdad es de que sí, como dice Lore, creo que sí quise abarcar mucho. Y pues el que mucho abarca poco aprieta. Pero me sentí bien. La verdad es de que es un tema que me gusta. Me desvié un poco hacia la parte del etiquetado y demás, de los personajes y demás. No lo voy a mentir porque me gusta el tema, porque es un tema que me atrae bastante. Y como que me quise enfocar para allá, creo que no salió como yo esperaba. Tomé nota de todo lo que me fueron diciendo, pero me sentí bien. Creo que sí de trabajar solo, sí. No lo quiero decir como una limitante o como un problema, pero sí como pues algo que superar, ¿no? Trabajé un par de semanas con mi compañero que estaba y pues estuve esperando respuestas, estuve esperando y pues no llegó. También eso como que me desconcentró un poco. Eh, de ahí en fuera, pues bien, según yo quise utilizar una paleta de colores, pero sí tenía que ser uniformado, ni modo. Este, lo corrijo, a final de cuentas creo que la mayoría son problemitas como de edición, más que otra cosa. Sí, me di cuenta, fueron 2 gráficas o 3 las que le faltaron fuentes, otras sí las trae, pero de modo. Y pues ya, nada, agradecerles mucho las observaciones, los comentarios y pues nada, me sentí bien, gracias. Ok, vale. Bueno, miren, yo creo que coincidiríamos todos en el grupo y por supuesto en el caso de Jorge Alberto y de Luis Leonardo. Creo que aquí se refleja pues por las circunstancias de cada uno, creo que se aprecia una dedicación no solo individual, sino un poco retrasada, ¿no? Creo que también la falta de dedicación desde las primeras semanas del semestre, pues aquí también se refleja, ¿no? Ya hasta este momento no hubo tiempo de madurar, de cortar y demás. Eso es lo que yo veo, amén de que, pues por eso el curso que yo imparto, trato de que estén 2, máximo 3, pues para distribuirse un problema de salud pública que de suyo es complejo. ¿Qué les propongo? Achiquen para profundizar y para cuidar más. Entonces, te voy a pedir, Luis Leonardo, que me compartas por el WhatsApp tus productos comunicativos uno por uno, los corrijo para que no tenga ningún error ortográfico, que tiene muchos. Necesito en su ensayo y espero en su ensayo, bueno, y 2, Luis Leonardo, puedes decir en tu ensayo, la malnutrición tiene esta clasificación, ¿no? Emanciación, retraso en el crecimiento, insuficiencia y sobrealimentación. Y me voy a ocupar de esto. O sea, uno puede en un tema decir, sé que todo esto lo abarca, sé que esto abarca, pero yo me voy a ocupar, ¿no? Y yo me voy a ocupar de esto y vámonos. Y creo que eso te va a hacer que quites varias cosas y no entres en detalles y puedas focalizarlo. A los 2 les pido que incluyan en su ensayo el análisis de campañas. ¿Qué campañas ha habido al respecto? En México ha habido campañas y ya lo habíamos comentado, Jorge Alberto, este asunto. Espero verlo en el ensayo y comentarios sobre esas campañas. Qué buenas campañas hay en otros países, ¿no? Y en el caso también acá, ya sea de la malnutrición en el sentido del retraso del crecimiento, la insuficiencia, la emanciación, o como creo que está más al sobrepeso y a la obesidad infantil, me parece que es donde más raja puedes sacar. También campañas y demás, pero también habría que poner estadísticas comparativas actuales
y con sus respectivas fuentes. Estoy en parte de acuerdo contigo, Luis Leonardo, acerca de la recuperación o de la pérdida más bien de la comida casera o tradicional, pero yo me pregunto si las condiciones de las mujeres de ahora y de las madres de ahora que tienen empleo y una doble y triple jornada no sea un factor que esté explicando en parte este asunto. Y también te pido que hagas un análisis en tu ensayo de las campañas de este asunto que han fracasado y por el otro lado de las estrategias que la industria alimentaria, todas las empresas nacionales han hecho para decir, bueno, órale, ahora tenemos que poner etiquetados y ahora todo el mundo está contra el azúcar y ahora entonces ahora qué nuevos productos les vendemos para que de todos modos nos sigan comprando y entonces ahora ya viene cero azúcar y bajo en no sé qué y sin gluten y sin colesterol, pero cómpranos. Me parece que esa parte está obligada y muy bien el tema de la autorregulación no funcionó. El etiquetado, vamos a ver qué discusiones hay, a ver si eso genera, porque quién sabe qué tanto comunique grasas saturadas. No sé si eso logre comunicar un problema, ¿no? Alto en grasas saturadas, alto en sodio. Quién sabe qué hacer eso, pero creo que algo hace mal, ¿no? Pero ¿dónde tendríamos que tener todavía las traducciones? Sí creo, Jorge Alberto, que esta campaña, este eslogan que propones de vive y no bebas, lo siento un tanto fundamentalista. Tendría que ser vive y tendría que estar vinculado con beber y manejar como un problema y que te va a llevar al accidente y pues te preferimos vivo, pero vive y no bebas va a estar en arameo, ¿verdad? Se trata de que si bebes no manejes, ¿no? O si manejas no debes beber, por ahí, ahí el eslogan algo pasa con la estrategia que estás proponiendo. Yo digo que la estrategia es achiquen, profundicen, limpien, mejoren sus productos y ganen tiempo, dedíquense a mejorar sus productos y el ensayo. ¿Vale? Con ustedes cerramos esta maravillosa secuencia de exposiciones en las que estoy complacido. Sé que hay diferencias aprecio por supuesto las diferencias en las exposiciones y demás, pero también entiendo las distintas circunstancias que cada quien tuvo y lo que estoy seguro es que su inteligencia y capacidad les hará entregar un buen producto. Ya nos veremos. ¿Tenemos sesión la próxima, Lorena? ¿El próximo jueves? ¿Tenemos sesión el próximo jueves todavía? Sí, doctor, el próximo jueves es nuestra última sesión y el lunes 7 es la entrega final de los productos, el ensayo y la presentación. Pues aprieten el paso, dedíquense fuertemente y nos vemos el próximo jueves para un cierre y una retroalimentación general con todo el grupo. Muchas gracias. Nos hemos pasado 5 minutos. Gracias por su comprensión y por esperar. Nos vemos, aprieten el paso. Sé que harán su mejor esfuerzo. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese mucho. Hasta luego. Gracias, Chao. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye. Todos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.